Hola, buenas, ¿cómo están? Vamos a tratar de explicar un poquito lo de la clase pasada y que quede bien entendido lo que yo intentaba, ¿sí? Transmitir. Entonces, vamos a empezar desde el átomo, ¿sí? El átomo es el que contiene, o sea, las cargas eléctricas, los protones cargas positivas y los electrones cargas negativas. Los electrones son los que giran alrededor del núcleo y en el núcleo se encuentran los protones que son las cargas positivas. Por ahora me olvido de esto, ¿sí? Que no me interesa para lo que yo quiero explicar. Veamos esto entonces. ¿Cómo se produce la circulación de corriente? Suponiendo que esta es una estructura de un átomo, ¿sí? de algún elemento, tenemos órbitas, ¿sí? Donde están girando los átomos, que están supuestamente en equilibrio. ¿Por qué se dice que el átomo está en equilibrio? Porque tiene protones, carga positiva en el núcleo, y electrones con cargas negativas girando a su alrededor. Cada electrón pertenece a un protón en el núcleo. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma cantidad de electrones que protones que se encuentran en el núcleo. Por eso se mantiene el equilibrio. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, las cargas de diferente polaridad, ¿qué pasa? Se atraen. Y las cargas de igual polaridad se repelen. En este caso, como esta carga es negativa, se siente atraída por la carga positiva contenida en el núcleo. Pero en la última órbita hay algo que se llama electrón libre, o electrón en algún caso que tenga más de uno, ¿sí? ¿De qué se trata este electrón libre? A ver, pasemos a ver la siguiente figura. Este ejemplo. Si decimos que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones, o sea, de la carga negativa, ¿cómo es que yo consigo que este electrón se pueda mover? Se pueda desplazar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar, como en este ejemplo, una carga altamente positiva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este electrón va a dejar de estar atraído por el núcleo y va a ser atraído por esa fuerza o carga altamente positiva. Se va a venir hacia esa carga, ¿sí? Y entonces, veamos qué es lo que va a pasar. Este electrón se siente atraído y viene hacia la carga positiva que está acá. Y acá se provoca algo que se llama hueco o laguna, ¿sí? Queda libre y no queda en equilibrio este átomo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que pedirle un electrón al átomo adyacente. Ese electrón salta para este hueco laguna, pero provocando otro hueco laguna en el otro átomo que está adyacente a él. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pero bien, hasta ahora todo muy lindo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar con el último átomo? Se va a provocar o va a quedar un hueco, una laguna sin electrón. ¿Puede pasar eso? No. Entonces, veamos la siguiente figura. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Cerrar el circuito por esto que está acá, que es diferencia de potencial, y de este negativo, ¿sí? De esta fuente, ¿qué es lo que va a hacer? Suministrar los electrones a los huecos laguna que van quedando acá, porque si no se perdería el equilibrio y eso no puede ser. Y de esta forma quedan todos en equilibrio y los electrones se empiezan a mover. A esto se le llama corriente eléctrica. Entonces, esa era la primera pregunta que yo la había hecho. Y ahora, veamos la segunda pregunta. ¿Cómo se mueve? O sea, ¿cómo se genera esta corriente eléctrica? ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de esto. ¿Qué es esto? La diferencia de potencial o tensión. ¿Qué es? La fuerza, ¿sí? De esta carga positiva, altamente positiva, o superior a la del núcleo, que hace que los electrones salten hacia ella. Esa es la fuerza que hace mover los electrones. Entonces, la que genera la corriente eléctrica es esta diferencia de potencial o tensión. Ahí aparecen ya dos parámetros fundamentales en el circuito. Uno es la corriente eléctrica y otro es la diferencia de potencial o tensión. Sigamos viendo. Acá tenemos la fuerza, que es la diferencia de potencial o tensión, en este caso una pila, está conectada a la lámpara, ¿sí?
y al interruptor. Yo enciendo el interruptor y empieza a circular corriente. ¿Por qué? Porque el positivo me atrae los electrones, ¿sí?, de estos conductores o todos los elementos que están acá en el circuito. Y del negativo, ¿sí?, suministra los electrones a los huecos laguna que van quedando en sus átomos, ¿sí? Y ahí se produce la circulación de corriente eléctrica y la lámpara enciende. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Aparecieron los tres parámetros fundamentales en un circuito. Uno, la intensidad o corriente, que se identifica con la letra I mayúscula y latina mayúscula, ¿sí? La tensión, o voltaje bien conocido, que se identifica con la letra B corta mayúscula, y aparece otro parámetro que es la resistencia, que se identifica con la letra R mayúscula. Vamos a ver un detalle en el esquema anterior, en este dibujito. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un problema acá, que es el tercer parámetro que yo no expliqué. ¿Qué pasaría si yo, en vez de conectar esta lámpara, pongo un cable de positivo a negativo? ¿Qué estaría provocando? Comúnmente lo que denominamos cortocircuito. Ese cortocircuito es un choque de cargas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy uniendo la carga positiva con la negativa. Estoy anulando sus potenciales de carga y eso no se puede hacer. Y muy bien, en un circuito esto no es funcional y provoca un cortocircuito. Entonces, ¿qué parámetro tiene que aparecer? Una resistencia. Esta resistencia es la que me indica que no se provoque ese cortocircuito, ese choque de cargas. Bueno, ahora vamos a tratar de identificar cada uno, o bien poder analizar cada uno en particular. Veamos, a ver, la corriente. La corriente eléctrica, ya dijimos, es el movimiento de electrones a través de un elemento conductor, ¿sí? Va de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque el positivo que está acá es la fuerza que me atrae los electrones. Y acá aparece la magnitud, que es lo que yo quería llegar. ¿En qué se mide eso? ¿Se puede medir? Sí. ¿En qué se mide? En amper. Y se simboliza con la letra A imprenta mayúscula. Eso se lo tienen que acordar muy bien. A esto es lo que yo quería llegar con todo esto. Y ahora veamos qué es la tensión. Tensión o diferencia de potencial es lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan el símbolo de la pila acá? Que tiene positivo, carga positiva y negativa, ¿sí? A eso se le denomina tensión. ¿Qué es lo que pasa? Esta carga positiva atrae los electrones de estos átomos que están acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a circular la corriente eléctrica. Es la fuerza, entonces, que genera el movimiento de electrones. ¿Por qué? Porque este positivo empieza a atraer y este negativo suministra los electrones a los huecos y lagunas que van quedando. ¿Se entendió eso? Entonces, para que circule la corriente, yo tengo que cerrar el circuito en la tensión. ¿Por qué se le denomina tensión? Pongamos un ejemplo muy simple. Supongamos que yo voy a la casa de la novia de mi amigo. Y viene mi amigo y me ve ahí hablando con la novia. ¿Qué es lo que va a pasar? Obvio, se va a generar una tensión importante. ¿Cuándo se va a descargar esa tensión? Cuando mi amigo me pega una trompada. Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a descargar esa fuerza y va a cerrar el circuito, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Por eso se denomina tensión. ¿Por qué? Porque estos electrones que están acá en la pila, ¿sí?, intentan que ser atraído por esta fuerza positiva que se encuentra en el otro extremo, y a eso se denomina tensión o diferencia de potencial. Que sola, ¿sí?, sigue estando la tensión o no. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, veamos entonces otro ejemplo donde identificamos bien este parámetro, la tensión, ¿sí? Y acá ya indicamos la unidad de medida, ¿sí? Su magnitud se puede medir, sí, se mide en volt y se identifica con la letra B mayúscula. Ese es el parámetro de tensión. Esto es lo que yo quería llegar, es lo más importante, cómo medir estas magnitudes en un circuito, ¿sí? Entonces,
Acá hay un ejemplo en esta imagen muy básico que es para entender cómo funciona un circuito eléctrico, ¿sí? La bomba, una bomba de agua, ¿sí? Un estanque de agua, una bomba de agua, ¿qué es lo que hace? Suministra el agua, ¿sí? Es la encargada de suministrar el agua, ¿qué es? El movimiento de electrones, lo que sería nosotros. ¿Y esto qué es? Es la diferencia de potencial, ¿sí? La bomba, la encargada de suministrar esa agua. Sin esta bomba el agua no se mueve, ¿sí? No la empuja. Esta bomba es la encargada de empujar esa agua por medio de una cañería, ¿sí? Llega a, en este caso, una carga, ¿sí? Que la carga en este caso sería una paleta que lo que hace es mover por el efecto del agua, ¿sí? Se mueve y será un generador, un motor, bueno, sea lo que sea, ¿sí? Pero bueno, ese en el caso de este ejemplo. Entonces, ¿qué sería la corriente eléctrica? Es el movimiento del agua por el caño, ¿sí? Ese sería la corriente eléctrica, ¿sí? Y entonces, esta es la diferencia de potencial y nuestra carga sería esto. Entonces, ¿quedó entendido esto? Vamos a ver el otro parámetro que aparece en el circuito. La resistencia eléctrica. Sin este parámetro, el circuito no sería funcional, ya dijimos. Entonces, ¿qué es esto? Acá está el símbolo de la resistencia. Esto que está acá es el símbolo de la resistencia. Sigamos con el ejemplo del agua. Suponiendo que acá yo tengo un caño, ¿sí? De una dimensión mayor, un diámetro mayor, ¿sí? Y acá le coloco un caño de diámetro más chico, o sea, más pequeño en espesor. ¿Qué es lo que voy a conseguir? Reducir la cantidad de agua que va a pasar por este caño. Entonces, eso es lo que hace la resistencia eléctrica. Reduce el paso de los electrones, ¿eh? A través de la misma. Bueno, ¿y se puede medir esa magnitud? Sí. ¿En qué unidad se mide? En ohm. Esa es la unidad y se simboliza con la letra omega. La letra griega omega, ¿sí? Este símbolo que está acá. Siempre que encuentre este símbolo estoy hablando de el parámetro de resistencia. Eso es lo que yo le quería explicar, básicamente. Entonces, de aquí surgen otras preguntitas que yo les quiero hacer. Veamos este esquema, ¿sí? Acá tengo la fuente de tensión o diferencia de potencial. Tengo los conductores por donde va a circular la corriente, las flechitas estas. Y acá tengo la carga o mi. ¿Qué sería esto en el circuito? ¿Qué tiene que haber para que el circuito sea funcional? Tengo tensión, corriente y tiene que haber resistencia. ¿Cuál sería la resistencia en este caso? La lámpara. Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿puede haber corriente sin que haya tensión o diferencia de potencial? Escuchen bien la pregunta. ¿Puede existir corriente sin que haya tensión o diferencia de potencial? La otra pregunta. ¿Puede circular la corriente sin que haya resistencia en el circuito? La otra pregunta. ¿Puede existir tensión o diferencia de potencial sin encontrar corriente circulando? Bueno, me gustaría que contesten esa pregunta y bueno, por el momento es lo puntual que yo quería que quede bien claro.